más que nada para el que no conozca el sistema, también para tener un pantallazo global y saber de qué hablamos cuando hablamos del sistema de steel frame o steel framing. Vamos a compartir acá. Ahí estamos. A ver, todos pueden ver bien la pantalla. A ver si me pueden confirmar. Ahí está, muchas gracias. Perfecto. Bueno, vamos a hablar un poco globalmente y un poco por arriba de qué es el sistema de steel frame. Es un método constructivo que permite ejecutar cualquier tipo de construcción de manera rápida, segura, confortable y flexible a distintos diseños. Es un sistema constructivo en seco que no requiere de los tiempos necesarios en obras húmedas como fraguado, como revoques, lechadas, etc. No requiere de equipos ni maquinarias pesadas. Es un sistema abierto, es decir que se puede acoplar a cualquier tipo de proyecto y permite cualquier tipo de terminación. Estructuralmente es un sistema que va a estar compuesto por todo un entramado o un esqueleto metálico, como se ve acá. Va a estar compuesto por paneles metálicos de acero galvanizado. Estructuralmente está compuesto por un entramado o esqueleto metálico de perfil de acero galvanizado liviano vinculados entre sí con tornillos galvanizados. Este entramado metálico conformará los paneles y los pórticos principales que van a tomar las cargas actuantes, ya sea cargas gravitatorias, peso propio, sobrecarga de uso, cargas muertas, cargas horizontales de viento, sismo, etc. Y luego la estructura en su conjunto va a ser anclada a una platea o losa de fundación de hormigón armado, a vigas de fundación o a zapatas corridas, esto obviamente dependiendo del tipo de fundación que se plantee en cada caso. Acá algunos esquemas, un esquema en perspectiva de cómo sería una vivienda de steel frame. En general este sistema no se usa para estructuras muy grandes, generalmente son viviendas de 2 hasta 3 plantas. Acá tenemos el ejemplo de uno de los paneles con los elementos que lo conforman. El sistema, como decíamos recién, está compuesto por paneles. Cada panel tiene un entramado de barras, que van a ser los perfiles de acero galvanizado. Los más utilizados son los perfiles PGC o PGU, que tienen estas formas. El tamaño mínimo es el perfil PGC o PGU del 100, de 100 milímetros. Y acá tenemos un detalle. Este sistema requiere en sí de muchísimos detalles constructivos, por eso no es un sistema que pueda hacer cualquiera, sino que, bueno, hay que tener bastante práctica en su ejecución porque requiere de ciertos detalles, ¿no? Entonces acá hay, por ejemplo, un detalle de un encuentro, de un perfil que es un montante de esquina, que es perfil doble. En realidad esto es un perfil doble PGC. Y siempre o generalmente estos perfiles van abrazados con los perfiles PGU, ¿sí? Este sería un caso. El caso que tenemos acá son dos perfiles PGC, espalda con espalda, enfrentados a otro perfil PGC y otro en la otra dirección. Esto sería un detalle de esquina en las uniones de perfiles de montantes de un sistema clásico, por ejemplo, de una vivienda de steel frame. Luego, más que nada también, otra de las ventajas que vamos a encontrar acá es que son sistemas flexibles para hacer ampliaciones. También vienen muy bien cuando se trata, por ejemplo, de ejecutar instalaciones. Son fáciles de ejecutar porque las cañerías las podemos pasar por las aberturas que van a presentar este tipo de perfiles. Así que eso es una gran ventaja. Se logran generalmente ambientes confortables, térmicamente, acústicamente. Eso es porque cada panel, en realidad nosotros acá tenemos esta vista del panel, pero si hacemos todo un corte del panel, ese panel va a tener ciertas aislaciones, va a tener la placa de Tergopol, va a tener la aislación térmica, la aislación acústica, las fibras de vidrio, vamos a tener la placa de madera que nos va a rigidizar el panel. Bueno, todo eso lo vamos a conformar en cada una de las caras, o sea, en cada uno de los paneles, ¿no? Es un poco la característica interior que va a tener esta disposición de estructuras. Y bueno, algunas desventajas, pues no todas son ventajas obviamente, es que, bueno, como decíamos recién, al ser un sistema que requiere mucho detalle, necesitamos mano de obra calificada, ¿sí? Quizás puede también que necesitemos equipos especiales, mucho control en obra, eso sí, mucho control en obra para cada uno de los detalles. Puede ser un sistema más caro dependiendo del caso. Si la perfilería metálica en una región en particular es un poco más cara que la construcción en hormigón, bueno, este sistema obviamente nos va a resultar más caro, ¿no? Sobre todo por el costo de fletes. Y obviamente
el costo de fletes y la disponibilidad de perfiles en el mercado en cada una de las zonas, ¿no? Por eso es propio de cada región. Francisco dice, ¿existe forma de modelar esos encuentros IP3D? Claro, no. Ojo con esto. Acá vamos a aclarar, y ahora ya vamos a pasar a la siguiente presentación, que todo esto no lo podemos hacer en CP3D, ¿eh? Por eso, cuando hablamos de steel frame, de estructura de steel frame, en CP3D, lo que decimos es hablar de una simulación de steel frame en CP3D, porque no podemos hacer todo. Ahora igual vamos a hablar en la siguiente presentación de esos criterios y limitaciones que tenemos con CP3D. A ver, la primera de ellas, no se utiliza normativa CIRSOC 303, esto para los que sean de Argentina. La 303 de la CIRSOC no está, que es la norma de estructuras livianas de acero, sino que directamente adoptamos la normativa americana, que es la ICS 100 2007, que es también de acero conformado, que trabaja con el método LRFD, mayorando cargas, minorando resistencias, ¿no? El hormigón, bueno, con hormigón no tenemos problema, podemos usar cualquiera de las dos normas argentinas. Esto repito, los que sean de Argentina. Los que sean de Bolivia, para hormigón tienen la norma NB. Los que sean de Chile, la NSH. Los que sean de México, la NTCRC. Esos, como ya saben, todas esas normas sí están. Y en general, para todos los países, pueden usar esta normativa que es la americana, para lo que es acero conformado. Después, a ver, la calidad del acero que nos pide el sistema de steel frame es de 280 megapascales, ¿sí? Nosotros en el programa por defecto, si usamos esta normativa, la normativa americana, como saben, cada normativa trae asociada las calidades, ¿no? Ya sea para hormigón, para acero laminado, conformado, etcétera. Y si eligen esta normativa, van a ver que por defecto la máxima resistencia a la fluencia que van a encontrar es de 250 megapascales. Entonces, no tenemos de 280 por defecto. Entonces, ahora igual vamos a ver un modelo que se puede crear, ¿sí? Tendríamos que crear un tipo de acero por usuario, en ese caso. O, si quieren trabajar con la de 250, se puede hacer. De hecho, estarían del lado de la seguridad, pues estarían teniendo una tipología de acero menor a la calidad que realmente van a utilizar en obra, ¿no? Así que también podría ser válido. Después, otro aspecto a tener en cuenta, no calcula uniones entre perfiles conformados, eso recuérdenlo. El CP3D calcula para perfiles laminados, uniones de perfiles doble T, uniones de perfiles U en cajón, ¿sí? Tubulares, perfiles también rectangulares en forma de tubo, cuadrados y circulares. Estas tipologías las podemos calcular con uniones, pero para perfiles conformados no. Después, a ver, no calcula los anclajes ni los pernos para fundaciones, eso también tener en cuenta. Las cargas de sismo las podemos tener en cuenta automáticamente dentro del CP3D, pero ojo que las cargas de viento no. Como saben, el CP3D no es como el CPCAD, que tenemos la ventana de datos generales y el casillero listo para activar el viento automático. Eso en el CP3D no está. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en ese caso? Bueno, hacer una simulación con el programa generador de pórticos, ¿no? El generador de pórticos es un programa, es el módulo. Ahora vamos a ver estos modelos. El generador de pórticos era el módulo que nos permitía traernos una obra de un modelo genérico, digamos, con distintos pórticos, modelar sus dimensiones, su forma, su geometría, y a partir de allí, ese es el programa que les decía para los que no lo conozcan, a partir de este módulo podemos generar una estructura con cargas de viento automáticas por norma, ¿sí? Hay distintas normativas y para cada normativa asignamos los parámetros del viento, ¿no? Y una vez que tenemos esto, lo llevamos al CP3D. Estos serían los pasos para hacer este tipo de modelados con cargas de viento automáticas. Después, ¿qué más? No se calcula la abolladura del alma a flexión y corte. Eso tengan en cuenta que para lo que es steel frame no hace todas las comprobaciones el programa. Hace casi todas las comprobaciones que pide la norma ICS 100 2007, pero algunas particulares no. ¿Cuáles son? Bueno, por ejemplo, esta, la abolladura del alma a flexión y corte, y tampoco la abolladura del ala y alma por compresión debida a flexión. Esa, en todo caso, la tendría que hacer aparte. En función a las solicitaciones que obtengan en esa barra, bueno, se anotan la solicitación, el diagrama característico, a flexión, compresión, y a partir de allí se hacen un calculito aparte. Y después, por último, el programa no permite obtener planos de detalle específicos de uniones y anclajes del sistema steel frame. Bueno, así como no permite calcular la unión, ni detalles ni anclajes, tampoco
nos saca los planos específicos de esos detalles, ¿no? Obviamente. Si tenemos los planos genéricos, los de siempre, los de SIP 3D, en donde podemos sacar los paneles, tipo de perfil, dimensiones, cotas, vistas, perspectivas, todo eso sí. Pero detalles específicos como el que veíamos acá antes, este detalle no. Así que también eso será un trabajo que habrá que hacer aparte. Bueno, y después algunas ventajas para el cálculo de steel frame con SIP 3D, también a tener en cuenta. Posibilidad de trabajar con la herramienta, a ver si quieren aumentamos un poquito el tamaño. Entonces, a ver, ventajas en SIP 3D con steel frame, posibilidad de trabajar con herramientas de acero por usuario, para utilizar un límite de influencia de 280 megapascales, lo que decíamos antes. Podemos obtener los listados de comprobación de resistencia de una buena parte de las verificaciones requeridas para el cálculo. Repito, de una buena parte, no de todas. Es posible consultar las solicitaciones en cada una de las barras para luego realizar las comprobaciones. Es posible consultar desplazamientos de nudos y deformaciones de barras para verificar los límites en servicio. El ingreso de barras se puede realizar con la ayuda de la plantilla 2D, colocando una plantilla de AutoCAD, en DWG o de XF. Dentro del SIP 3D podemos ayudarnos para modelar la estructura. El ingreso de las tablas de perfiles con sus propiedades geométricas y mecánicas se puede realizar para cualquier proveedor local, o sea, cada uno, de acuerdo a su región, a su país, puede incluir dentro del SIP 3D su tabla de perfiles de su proveedor. Eso se puede hacer sin ningún problema. El programa tiene la ventaja de trabajar en capas para facilitar el modelado y separar grupos de barra. Eso es muy importante. Cuando tienen estructuras con distintos elementos, con distinta función estructural, por ejemplo, tienen columnas, tienen montantes, tienen dinteles, tienen travesaños, tienen diagonales. Bueno, cuando tienen distintos elementos, siempre les conviene trabajar con lo que se llama capas o layers dentro de SIP 3D. Y eso les permite ir diferenciando elemento por elemento, ¿no? ¿Para qué me sirve eso? Bueno, para apagar o prender una capa cuando tengo muchas barras. A veces eso nos beneficia mucho, sobre todo en temas de modelado, ¿sí? Se puede trabajar en ventanas 2D, facilitando la exportación de datos y trabajo de modelado de cada uno de los paneles. Esto es muy importante, más que nada también para este tipo de estructuras, porque nosotros en SIP 3D podemos ir generando vistas de distintos planos en 2 dimensiones, para no trabajar siempre en la perspectiva. Entonces es una buena ventaja para ir viendo también los distintos paneles en este caso, ¿no? Después, mediante estructuras integradas, podemos llevar el modelo de SIP 3D a SIPCAD para calcular las distintas variantes de fundación. O sea, si a mí me interesa calcularlo con platea o losa de fundación, con vigas de fundación, con troncos y zapatas, puedo llevarme la estructura de SIP 3D, la estructura metálica, o sea, lo que es la parte estructural, todo el mallado de barras, me lo llevo al SIPCAD y me calculo la base abajo, ¿sí? A ver, si quieren calcular troncos y zapatas, en realidad lo pueden hacer en SIP 3D, si quieren. Pero si quieren calcular losa de fundación y viga de fundación, acá sí o sí están obligados a llevarse el modelo a SIPCAD, porque en SIP 3D no pueden calcular soleras elásticas, ¿sí? Después, ¿qué más? El programa brindará todos los datos necesarios para que podamos elaborar la memoria de cálculo. Bueno, como saben, nosotros podemos entrar a las comprobaciones de cada perfil, de cada sección, y a partir de ahí sacar un listado y con eso armarnos nuestra memoria de cálculo para justificar el cálculo estructural. Bueno, acá como dice ahí, considerando los materiales, cómputos, secciones, las cargas utilizadas, las combinaciones, resultados de esfuerzos, desplazamientos, etcétera. Y por último, el programa permitirá obtener de forma automática todos los planos en 2 dimensiones y 3 dimensiones para elaborar la documentación gráfica de la estructura. Y acá aclaramos que es la estructura global. Como decíamos antes, no tenemos detalles particulares de steel frame, sino que serían planos globales, ¿no? Bueno, muy bien. Estos serían un poco los puntos a tener en cuenta y que siempre tienen que tener presentes cuando vayan a calcular o modelar alguna estructura de steel frame dentro de SIP 3D. Vamos a ver acá un ejemplo, a ver, que tenemos por acá abierto. Por ejemplo, esta es una vivienda de 2 niveles. Vamos a ver acá mejor el 3D. Es una estructura bastante sencilla, como ven. Es una vivienda pequeña de 2 plantas, de unos 75 metros cuadrados. Acá, como vemos, está toda modelada. Cada uno de los elementos
simplemente seguir modelando las barras, ¿no? Como ya saben, por lo menos para aquellos que ya conocen el SIPE 3D, la idea del SIPE 3D, ¿cuál es? Bueno, es ir modelando barras en el espacio. El SIPE 3D modelamos nudos, barras y láminas dentro del entorno espacial, en los ejes X y Z, ¿no? A cada elemento le daremos una sección y una propiedad de material y también le estableceremos un estado de carga, ¿no? Entonces, en función a eso, iremos trazando todas las barras. Tendremos, por ejemplo, acá, como vemos, estas barras que son las barras de vigas de entrepiso. Tendremos cada uno de los paneles. Por ejemplo, por acá tenemos el montante, el perfil, el famoso PGC 100 que le decía antes. Vamos a tener la viga de coronamiento, que va a ser el refuerzo del panel. Vamos a tener por acá abajo la solera de lo que es el panel. Después, en algunos casos, tendremos, si así lo requiere el cálculo, los flejes, que van a ser estos, los flejes o cruces de San Andrés. En algunos casos se usan este tipo de flejes o cruces. En otros casos directamente se colocan flejes horizontales. En algunos casos, en vez de flejes, si así lo requiere la estructura, también en algún sector se concentra y se realiza todo un diagonalizado. ¿Y para qué es esto? Bueno, esto para tratar de rigidizar un poco la estructura, sobre todo para cargas horizontales, ¿no? Para viento y para sismo. Se utilizan estos flejes, estos refuerzos diagonalizados o los flejes horizontales, ¿sí? También para reducir la longitud de pandeo de las barras. Bueno, a ver qué más tenemos. Bueno, vamos a tener, en el caso que tengamos aberturas, los dinteles, ¿sí? Las vigas de dintel. Vamos a tener, bueno, acá adentro fíjense que hay un refuerzo, hay una cercha. También, si la estructura lo requiere, podemos plantear una cercha como esta, ¿sí? Interior, una celosía. Bueno, podemos plantear distintos elementos. Ahí Francisco dice, ¿podrás por favor mostrar el proceso de llevar la obra de CIPECAD para calcular la platea? Sí, después si quieren lo vemos. Primero vamos a ver un poquito de esto y después vamos a pasar a la parte de CIPECAD. SIPE 3D, ¿considera el aporte de la placa estructural? Pregunta Andrés. ¿La placa estructural a qué te referís? ¿A la placa USB? Claro, que pregunta después ahí Francisco. La placa USB. Claro, la placa USB es una placa, para aquellos que no sepan, antes dijimos que nosotros tenemos distintos paneles. Interiormente acá, dentro de cada uno de estos paneles, vamos a tener, como dijimos, además de la perfilería, todo lo que es aislación térmica, aislación hidrófuga, las placas de Tergopol, y también le vamos a colocar toda una placa rigidizadora, que es una placa de madera, que se llama placa OSB. Esa placa USB nos rigidiza el panel. En el SIPE 3D no se puede colocar esa placa USB. A ver, ¿se puede hacer con qué elemento? Para aquellos que conozcan el programa saben a qué voy con la pregunta. ¿Cuál es el elemento que podría asemejarse y ayudarme a tomar eso? Claro, con láminas, totalmente. Pero ojo, ¿qué pasa con eso? No siempre en realidad conviene colocar láminas en este tipo de modelos. ¿Por qué? Acuérdense que las láminas son elementos que son más rígidos que las barras. Entonces es posible que cuando cargan la estructura, la mayor parte de la carga que van a tener, por ejemplo, por acá, se les vaya para las láminas en vez de para las barras. Entonces le descargan mucho las barras y pueden tener un modelo que sea no del lado de la seguridad, sino todo lo contrario. Si quieren lo pueden hacer, o sea, pueden hacer dos modelos y comparar, ¿sí? Pero quizás como recomendación yo no pondría la lámina como placa USB. Directamente, si quiero rigidizar, bueno, pongo alguna barrita más, como para riostrar un poco las barras, que no me queden tan solicitadas y que me queden mejor atrostradas, pero no pondría la placa como lámina, ¿eh? Repito, si quieren lo pueden hacer. ¿Qué tendrían que hacer en ese caso? Tendrían que venirse acá a láminas, nueva, poner acá el espesor de la lámina y acá el material, que sería madera. Igual también, ojo con esto, porque la madera acá no está, ¿eh? Acá tendrían que venirse a genérico y poner las propiedades de la madera, que tampoco es tan fácil, pues fíjense. Acuérdense que la madera es anisótropo, tiene varios coeficientes de Poisson. Y acá el programa le deja poner uno solo, ¿no? La madera tiene el coeficiente de Poisson radial, longitudinal, transversal, por el tema de las fibras, ¿sí? Entonces, si quieren usar eso, tendría que elegir el más desfavorable de todos,
¿sí? O al que quieran considerar flexión, por ejemplo. Entonces también ojo con eso. Más que nada, cosas para que tengan en cuenta. Después cada uno hará la simulación que quiera. Igual repito, lo pueden hacer así, pueden hacer una copia de la obra con las láminas, comparar. Obviamente cada uno es libre de ir haciendo las simulaciones que quiera, ¿no? Más que nada para que lo consideren. Ahí Fernando preguntaba, en la parte constructiva, al colocar las cruces de San Andrés y luego queramos colocar el panel no queda sobresaliendo un poco. Sí, igual, Fernando, para todo eso, lo que tienen acá es una herramienta que les permite describir las disposiciones. O sea, si yo acá quiero cambiar o ir desplazando un poco algún perfil, obviamente esto después lo tienen que ajustar al tipo de capas que van a aplicar, ¿no? Ustedes con esta herramienta lo que pueden hacer es ir desplazando un perfil con respecto a su posición original. Entonces, si quieren desplazar un poco, por ejemplo, este perfil, para que no les quede en esta ubicación y darle espacio después a la placa que va a venir, bueno, todo eso lo tienen que modificar desde acá. ¿Sí? Todo lo que es ajuste de disposiciones lo tienen que hacer, repito, en barras, describir disposición. Todo eso lo tienen que hacer de acá, ¿eh? Eso para que después se ajuste a la realidad, ¿sí? Bueno, entonces, a ver, ¿qué tipo de barras usamos acá, por lo menos para este ejemplo? Como dice ahí, a ver, para estas montantes hemos utilizado PGC, vamos a ver en la ventana, fíjense, PGC 100 por 0,89, que es el tamaño mínimo. Después, en algunos casos, cuando tenemos que rigidizar un poco el marco, como por ejemplo para la abertura, usamos PGC 100, 0,89, pero doble en cajón con unión genérica. Después, a ver, ¿qué más? Flejes. Flejes, acá en este caso usamos una planchuela. Una planchuela de 500 por 1,20, de 50, perdón, por 1,24. Después, en el caso de vigas de coronación, acá arriba del panel, estamos usando vigas PGC también del 150 por 1,24. ¿Sí? A ver, la solera, nos falta. La solera estamos usando PGC del 200, ya un poquito más grande. PGC del 200 doble, ¿no? En cajón, en unión soldado o unión genérica, depende de cómo trabajen. Bien, esta es la perfilería. Recuerden, como dijimos antes, que ustedes si quieren pueden tener sus perfiles por su proveedor. ¿Y cómo cargan esos perfiles? Recuerdan que acá en el menú de barras tenemos la opción de escribir una barra o de crear una nueva barra. Y acá la perfilería que se utiliza normalmente, bueno, como saben, acá tienen los perfiles laminados, los de chapa de acero laminado, perfiles de madera, perfiles de aluminio, etc. Los que tenemos acá son los de acero conformado, que son los que vamos a usar para este sistema, ¿no? Y acá tenemos los dos clásicos, son los perfiles PGC y los perfiles PGU, para todo lo que es el steel frame. Y acá van a tener las tablas. En realidad, por defecto, esta tabla no la van a encontrar en el programa. Lo que les conviene hacer a ustedes es cargarse su propia tabla. Vienen acá, vienen a nuevo, se crean su tabla de perfiles, por ejemplo, tabla PGC, fabricante, y le ponen el nombre. Y después acá se van generando cada uno de los perfiles de ese fabricante, ¿no? De ese catálogo de perfiles. Les conviene quizás buscar en internet el catálogo del fabricante y con todos los datos de características geométricas se cargan el perfil acá. Todo lo que es característica mecánica sale directo de lo que es características geométricas, así que no lo tienen que incorporar. Una vez que tienen toda su tabla, les va a convenir exportarla para ya tenerla guardada en el equipo y poder utilizarla en cualquier obra, ¿no? Y eso es lo que tenemos acá, por ejemplo. Acá tenemos toda una tabla que una sola vez se ha generado de forma manual y a partir de acá ya se puede usar en cualquier obra. Para eso voy al botón que dice editar elementos, me voy a la flecha en color rojo que dice exportar y me guardo mi tabla en cualquier carpeta donde yo quiera. ¿Sí? Y de esa manera la podemos usar en cualquier obra. Jeremías dice, ¿podemos compartir? Sí, ahora la compartimos. A ver, les llevo el de Gamol, que es el más usado. El Pentacá no sé si tanto. Vamos a exportar este. Me lo llevo al escritorio. Hágame acordar antes de terminar, porque ahora no les puedo transferir. Antes de terminar me hacen acordar y se las transfiero. ¿Sí?
Vamos a llevar directo al escritorio. Vamos a cerrar acá. Acá ya la tenemos. Bueno, muy bien. Esto sería la parte de perfiles. Vuelvo ahí con la pregunta, Juan Manuel. El modelo analítico tenés apoyos empotrados solamente en las columnas de secciones compuestas y tenés modelada la solera inferior. La duda, no sé si no se debería poner apoyo empotrado. Sí, eso depende, Juan Manuel. Depende cómo lo hagas. Este modelo está hecho de la siguiente manera. Acá se planteó lo siguiente. En los apoyos principales se colocaron vínculos externos, que en este caso empotramientos. Después, en cada uno de estos apoyos se colocó un tronco de hormigón, ¿sí? Y abajo de cada uno de los troncos de hormigón se colocó la platea, la losa de fundación, ¿sí? Se planteó de esa manera, por eso se pusieron los vínculos de esta forma. Si ustedes quieren en cada una de las barras vincularlas a una viga de fundación o una losa de fundación, ahí sí les va a convenir quizás no modelar la solera, o sea, esta barra que tiene acá abajo no la modelan, y directamente se ponen vínculos externos en cada uno de estos nudos. Entonces, si tienen vínculo externo, después van a tener conexiones, ¿sí? Y esas conexiones van a aparecer en el CIPECAD y la van a apoyar en la platea o en la viga de fundación, ¿sí? Eso, como repito, depende de cómo lo van a modelar, cómo van a modelar después la fundación. ¿Se entiende? Exactamente. Bueno, a ver, ¿qué más? Hablamos ya entonces de la tipología de secciones, tipo de barras. Bueno, recuerden acá que cuentan con el menú, por ejemplo, para describir, ya lo vimos, describir disposición también ya comentamos recién. Muy importante agrupar barras para trabajar sobre un conjunto. Ustedes cuando trabajan, por ejemplo, en este caso están agrupadas, fíjense, las vigas del entrepiso. ¿Por qué agrupamos? Bueno, porque nosotros cuando calculamos la obra, seguramente alguna de las barras no nos cumpla. Entonces probablemente la tengamos que cambiar. Entonces para que se cambien todas al mismo tiempo, porque probablemente no voy a trabajar con una distinta a las demás. La idea es que sean todas iguales. Entonces al cambiar una sola, se me cambian todas al mismo tiempo. Eso es porque tienen la propiedad y la condición de agrupación. Eso siempre les conviene utilizarlo desde acá, desde barra agrupar. Bueno, pandeo también importante, definir las condiciones de pandeo de las barras. Acuérdense que por defecto viene el beta 1, ¿sí? Debido a la condición de barra simplemente apoyada. Después, según cómo esté arrostrada esa barra, le pueden indicar el beta o la longitud efectiva que corresponda, ¿no? En cada uno de los planos. Luego, en cuanto, bueno, flechas también, recuerden asignar la flecha de cada sección, porque acuérdense que el CIPE 3D no verifica la flecha, pero no lo hace por norma. O sea, primero nosotros tenemos que poner cuál es la flecha límite, por ejemplo, L sobre 300, 250 o la que fuera, para que después el programa me la verifique, ¿sí? Así que también siempre recuerden definir flecha límite en los elementos, por lo menos lo que ya saben que van a estar a flexión, ¿sí? Eso por un lado. Después, ¿qué más? Bueno, articular extremos también muy importante. Por ejemplo, cuando tengan uniones articuladas, como en este caso las vigas de entrepiso, están articuladas en los apoyos. Obviamente va a depender de la fijación y de la unión que van a tener las barras, ¿no? En la práctica. En este caso, como las vigas de entrepiso no van a estar perfectamente empotradas, se les liberó el momento en los apoyos. Recuerden que esta opción articulación libera el momento, articulación en extremos, libera el momento a flexión y a torsión, ¿sí? En los dos ejes. Así que también otro aspecto a tener en cuenta. Bien, en cuanto a cargas, a ver, este modelo tiene solicitaciones, va a tener cargas permanentes debido a qué cosa? Al peso de todas las capas, al peso de todo lo que es aislaciones, de las placas, etcétera. Bueno, todo eso lo definimos acá en carga, editar carga en paño. Cada uno de los paneles tiene asociado un paño. Recuerden que la flecha indica para dónde va repartida la carga del paño, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá en este entrepiso tenemos una carga muerta debido a revestimientos isolados, por ejemplo, y una sobrecarga de uso de 100 kilos por metro cuadrado, ¿sí? Y después acá manualmente se le ha colocado la carga de viento, ¿sí? ¿Por qué digo manualmente? Bueno, porque esto es lo que decíamos antes.
Nosotros cuando tenemos este tipo de estructuras, no la podemos traer directamente del generador de pórticos, ¿sí? O sea, no hay un pórtico de esta forma. Recuerdan que antes hablamos del módulo generador de pórticos, ¿no? Este módulo generador de pórticos tiene pórticos clásicos. Está más que nada pensado para naves. Por ejemplo, un pórtico como este, un pórtico horizontal, un pórtico un agua, etcétera. No me puedo traer una vivienda de steel frame como pórtico y con carga de viento automática. Entonces, lo que se hace normalmente, si se quiere por lo menos aproximar y para no tener que hacer el cálculo a mano del viento, lo que se puede hacer es, dentro del generador de pórticos, generarse un pórtico o un prisma genérico con esta dimensión o con la que ustedes quieran. Se genera un prisma genérico, ¿sí? con esta dimensión, y para este prisma genérico obtienen la carga de viento automática de cada cara. Una vez que consultan cuál es la intensidad del viento en cada cara, bueno, se vienen a su modelo, colocan los paños e ingresan en cada paño esa carga de viento. Por ejemplo, acá, en esa simulación, se logró que viento más X sea de 65 kilos por metro cuadrado, o sea, el viento incidente en esta dirección es de 65 kilos. Y tenemos 58 y 52 kilos de succión, ¿sí? Para los otros casos. ¿Se entiende? Para los otros casos de viento tenemos el viento en otra dirección. Lo mismo para los demás paneles, ¿no? Por ejemplo, acá en la cubierta también tenemos los casos de presión. En realidad son todos casos de succión que son los más desfavorables para cada una de las hipótesis, ¿sí? Entonces, repito, para estos casos de vivienda, acá sí están obligados a colocar primero los paños y después manualmente las cargas de viento. Y antes de colocar la carga de viento tienen que crear la hipótesis, si lo hacen manualmente. Acá en datos generales, se vienen acá, van a hipótesis adicionales, y acá tienen las opciones de crearse las hipótesis que ustedes quieran, por ejemplo, las de viento. Se crean las 4 hipótesis de viento clásicas, que son las 4 direcciones ortogonales. También, según normativa, pueden tener casos de viento no ortogonal o casos de torsión. Bueno, acá se crean las hipótesis que ustedes quieran, y una vez que tienen las hipótesis creadas, bueno, ahí sí, ya colocan el paño, colocan la carga, colocan hipótesis y colocan la carga de viento, ¿no? Y acá lo que mencionamos también al principio en cuanto a normas, estamos usando la ISIS S100 2007, y para lo que es acero conformado, dijimos que tenemos que usar 280 megapascales afluencia. Recuerden que acá por defecto no está ese tipo de acero, entonces tenemos que venir a este botón y crear el acero por usuario. Acero conformado, nuevo, le ponemos un nombre, le ponemos el límite elástico, límite de rotura, y con eso ya tenemos el acero que queramos usar en el modelo, ¿sí? Esos son los parámetros más importantes a tener en cuenta. Una vez que ya tienen la obra generada, bueno, acá dijimos que podemos generar ventanas. Acá estamos en la perspectiva, pero podemos tener, por ejemplo, vista de alguna planta en particular para trabajar de forma más cómoda. Y esto también les conviene sacar en vista, porque después estas vistas la pueden sacar en los planos. Entonces así ya directamente tienen los planos de los paneles, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, tenemos estos paneles en la vista que llamamos vista B, pórtico interior, acá tenemos la cercha. Entonces les conviene ir generando distintas vistas para ya tener después la salida de planos. Y acá viene bien también, por ejemplo, para consultar los resultados. Fíjense, si yo quiero ver acá las solicitaciones, me voy a esfuerzos y quiero ver, por ejemplo, por envolventes, solo para las barras seleccionadas. Voy a decir que quiero ver, por ejemplo, el axil del cordón inferior, que estructuralmente debería estar traccionado, ¿no? Y ahí vemos, a ver, 1.60 menos 1.40, 1.40 menos 1, 1.30, 0.60. Acá vemos dos valores, ¿por qué? Porque estamos viendo por envolventes. Estamos viendo el máximo positivo y el máximo negativo. La idea es que el cordón inferior esté mayormente traccionado, ¿no? Entonces, acá tenemos 1.60, 1.40, 1.30 toneladas de tracción, y el de arriba debería estar comprimido. Vamos a chequearlo. Acá tenemos menos 1 tonelada, 0.93, 1.25, todo de compresión. Lo mismo obviamente para las diagonales, ¿no? Acá tenemos tracción en diagonales,
mayormente traccionadas, y las montantes deberían estar mayormente comprimidas, ¿no? A ver, 0,50 menos 0,40, sí, está bien. La idea es que lo verifiquen para chequear que más o menos se comporte a lo esperado. Esto en cuanto a solicitaciones. Obviamente en los tensores tienen que tener solo tracción, en los flejes, ¿no? Solamente tracción. En este caso, 500 kilos de tracción. Pueden chequear, por ejemplo, en servicio si quieren ver la flecha. A ver, vamos a ver acá, flecha del cordón inferior. Siempre por envolvente estamos viendo, ¿no? Si quieren ver para una hipótesis también lo pueden hacer. Y acá podemos visualizar cómo es el diagrama de flechas por envolventes. ¿Sí? Después, esto en cuanto a solicitaciones, también, a ver, reacciones acá. Vamos a poner cálculo, reacciones. Vamos a ver, por ejemplo, reacciones sin mayorar por tensión del terreno. Acá tienen la envolvente de reacciones con carga sin mayorar. Les dice para cada dirección cuál es la reacción vertical horizontal y el momento. ¿Sí? Esto en cuanto a reacción en vínculo externo. ¿Qué más? Bueno, y muy importante, obviamente, ustedes cuando calculan una obra, lo que les interesa ver es si los perfiles verifican o no. Entonces, para eso, en primer lugar, lo que podemos hacer es ir a comprobaciones de estado límite últimos. Y acá fíjense que van a aparecer en color verde las barras que verifican y en rojo las que no verifican, por lo menos una comprobación normativa. Entonces, yo cuando me acerco a una barra, por ejemplo, una en color verde, me dice que estoy al 35% de aprovechamiento. ¿Qué significa? Que estoy en un 35% con respecto a la capacidad total por resistencia de ese perfil, que sería obviamente el 100%, ¿no? Siempre hay que chequear, estar por debajo de ese 100% de capacidad total. Cuando hablo de capacidad total, me refiero a la envolvente de compresiones, de tracciones, de corte, de flexión y de toda la carga que pueda tener la barra, ¿no? Me refiero al 100% de todas. Esta, por ejemplo, está al 35%, pero si me voy, por ejemplo, a esta columna, que es el marco de la abertura, fíjense que me dice está al 159,41. Si yo toco sobre la barra, puedo chequear el listado de comprobación y ver en más detalle por qué no cumple. Y acá me dice en rojo, dice no cumple resistencia a flexión combinada con compresión. Estoy un 50%, un 60% en realidad por encima de lo que es la máxima capacidad admisible de flexión combinada con compresión, de flexo-compresión. Entonces, acá tendré que chequear realmente cómo puedo hacer verificar este perfil. Seguramente la solución sea agrandar un poco la sección, o en lo posible, si la puedo arrostrar, la podría arrostrar, ¿sí? O verificar si no está articulada, ver si articulando algún extremo le bajamos un poco el momento. Esa podría ser otra opción. O diagonalizar el extremo, ya que hablamos antes de cuando teníamos bordes que podíamos diagonalizar con refuerzos, podemos hacer eso. Acá también flexión combinada con cortante, axil y torsión, exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces de esta manera chequeamos por qué no cumple, después nosotros decidiremos qué hacer. Otra opción muy importante y muy útil es el botón que dice comprobar elementos, que también nos ayuda un poco a resolver estos temas. Porque si yo ahora toco la barra, la misma que estábamos hablando recién, lo que hace es abrirme la comprobación de esta barra, me va a indicar si cumple o no, pero a su vez me va a mostrar las comprobaciones de toda esa misma serie. Por ejemplo, ya acá estoy usando el PGC 100-089 y me dice de esa misma serie cuál podría utilizar para que cumpla o para que no cumpla. O sea, de toda la lista de perfiles me dice cuáles cumplen y cuáles no verifican por resistencia. Entonces, es una buena manera de saber cuál es el perfil, por ejemplo, el inmediato mayor que podría utilizar en este caso. Yo, de hecho, podría mantener el PGC 100, pero elegir uno de un espesor un poquito más grande. Ya con un espesor un poquito más grande de 1,24, pasamos al 93%, ¿sí?, de resistencia. Entonces, debajo del 100%, verificamos, ¿sí? Entonces, también es una buena herramienta, una buena manera de ir verificando y eligiendo también el perfil que vamos a utilizar. De hecho, también puedo usar un PGC 90 de 1,60 de ancho. O sea, es un poquito más grande el espesor y también verificaría, ¿sí? Obviamente puedo usar el PGC 90. Si lo cambio acá, tendría que cambiarlo acá también, ¿no?
tendría que chequear que me verifiquen los dos. ¿Sí? Bueno, igual el mínimo es del 100, así que 90 tampoco podría utilizar. Así que estas son un poco las opciones para ver también los resultados. Esto por resistencia. También si quieren verificar las deformaciones lo pueden hacer desde el menú cálculo. Hay una opción que dice deformada e isovalores de la ventana activa, que les da la deformada de la estructura para distintas hipótesis o para combinatorias sin mayorar. Por ejemplo, a ver, acá me muestra la estructura y me está mostrando la posición original y acá vemos cuál sería el desplazamiento. Acá estamos visualizando para viento más X. Entonces, para viento más X podemos chequear cuánto se me desplaza la estructura y cómo se me deforma, ¿no? Esto también viene bien para chequear si pusimos bien las cargas. También lo podemos incrementar, a ver, un poquito más. 50 veces. Entonces siempre chequeamos de esta manera. Primero que nada, si pusimos bien las cargas y segundo, cuál es ese límite. Acá podemos ver en la escala cuál es el desplazamiento del nudo pésimo de toda la estructura, que probablemente esté por acá. ¿Sí? O por acá. Esta escala siempre me da el pésimo. Bien, vuelvo con las preguntas. Francisco dice, ¿está bien empotrar? En teoría por normativa tengo entendido que hay que articular. Depende del caso, sí. A ver, estos extremos, estos apoyos los empotramos a propósito porque los pusimos en troncos de columna. A ver si les abro acá el modelo para que lo vean. En este ejemplo se planteó esto, fíjense, los troncos y abajo la platea. Como dijimos antes, si directamente apoyan sobre losa de fundación, sí, seguramente les va a convenir articular los apoyos, ¿no? Articular todos los nudos. Y después esta viga no la coloca, pues no tiene sentido en realidad. O sea, si yo pongo dos vínculos acá, esta viga está sin trabajar. ¿Sí? Por eso no tiene sentido poner la viga. Quizás en la práctica después lo pongan, pero para fines de modelado y de cálculo no se coloca, ¿no? Bien, Guillermo dice, para una nave industrial necesariamente debo entrar en generador de pórticos, o puedo dibujar el pórtico en AutoCAD, meterlo directamente en CP3D, en ese caso. Claro, depende, Guillermo, lo que quieras hacer. Si vos querés ya tu nave industrial con las cargas de viento automáticas, sí, ahí sí o sí te conviene empezar por el generador de pórticos. Ahí te modelás la forma de la nave, le pones la norma de viento y ya después te lo exportas a CP3D y ya tenés la geometría global con la carga de viento. Y después sí, ya te pones a colocar las correas, los vínculos, los demás elementos, las demás barras, las demás cargas y ya continúas el modelo en CP3D. Ese sería el procedimiento. Ricardo dice cómo modelo la cruz de San Andrés. Las cruces se colocan con un elemento que se llama tensor. Cuando van a barra nueva, fíjense, dentro de las tipologías, acá tienen una opción que dice genérico, que es donde van a encontrar los laminados, los conformados, madera, etc. Y acá tienen lo que se llama tirante o tensor. ¿Sí? Para que un elemento trabaje de solo tracción, recuerden que en CP3D lo tienen que colocar como cruz de San Andrés y como tirante. ¿Sí? Entonces viene a tirante, definen acá el tipo de tirante, si es una L, si es un redondo, un cuadrado o una planchuela. Y acá tenemos entonces, por ejemplo, se crean lo mismo, una serie de perfiles con distintos tamaños de planchuela. Y acá se coloca en la planchuela, ¿no? De 50, por ejemplo, por 1,2 de espesor. Y después lo colocan como una barra cualquiera. Pero siempre acuérdense como cruz de San Andrés para que trabaje el tensor. ¿Sí? Acuérdense que el CP3D no calcula cables, no calcula elementos de solo tracción ni tampoco calcula en segundo orden. La única forma de hacer esa simulación de tensores y de elementos de solo tracción es colocándolo como tirante y en cruz de San Andrés. ¿Sí? Javier dice, ¿puedo generar perfiles compuestos tipo Z-tubes? A ver, ¿a qué te referís con los Z? Vamos a buscar acá la serie. Eso lo vas a encontrar seguramente en conformados. No sé si te referís a esto, Javier.
¿Te referís a esta serie de tubos? A ver, igual tengan en cuenta lo siguiente, más allá de sea cual sea, las formas que tienen que respetar siempre son estas, ¿eh? Ustedes no pueden trabajar con otra forma que no sea esta. Después, obviamente, tienen los perfiles compuestos. Por ejemplo, a veces se usan este tipo de perfiles compuestos, los perfiles omega, unos al lado del otro. Esto sí se puede, ¿sí? Y acá tienen distintas disposiciones para cada perfil. Lo pueden colocar simple, compuestos dobles, algunos hasta les deja poner cuádruples, etcétera. Pero si sale de esta forma y estas series, ya no lo pueden hacer. Ojo, a no ser que usen esta serie, que se llama perfil genérico. Este perfil genérico les permite colocar cualquier forma, cualquier geometría y cualquier material. O sea, lo podrían hacer con esto. Pero ojo, ¿cuál es la desventaja de usar estas barras, de estos perfiles? Que no pueden obtener listado de comprobación. Claro, exactamente, como dice Juan Manuel, no verifica por normativa. Sí pueden obtener los momentos, el corte, o sea, las cargas, los diagramas los pueden tener todos. Las deformaciones también, pero no tienen los listados de comprobación. ¿Se entiende? Esa es la desventaja. ¿Sí? De última, lo que pueden hacer es usar este perfil con cualquier sección genérica, obtienen las cargas y si quieren hacer una verificación aparte, con esa carga la hacen a mano. Les puede servir para eso. ¿Se entiende? Esa sería la metodología. Bueno, muy bien, vamos a pasar, antes de pasar a la integrada, a la losa de fundación y a la... No, perfecto, no hay problema, Javier. Antes de pasar al CIPECAD, vamos a ver entonces, vimos un poco cómo ver los resultados. Si quieren sacarse la documentación, recuerden que acá cuentan con los listados. Acá tienen todo un itemizado dependiendo qué quieren sacar. Obviamente para armarse la memoria no van a sacar todo porque es mucha información que no tiene mucho sentido. Entonces van a elegir, por ejemplo, los materiales utilizados, las cargas colocadas. Después, por ejemplo, en resultados, si quieren ver, no sé, las reacciones, por ejemplo, los nudos, por envolventes. Bueno, eso lo van a elegir ustedes, depende de qué quieren sacar. Vamos a aceptar acá. Sacamos un listado genérico más o menos para que lo vean. Recuerden que cuando sacan un listado, se lo pueden llevar a un Word para hacer cualquier modificación, ¿sí? Para armarse después ya manualmente su memoria de cálculo. Por ejemplo, acá ya tenemos todo el listado, nos dice normativas utilizadas, las normas utilizadas, las combinatorias de carga con los factores de mayoración, utilizados por norma, todos los nudos si están empotrados, articulados, ¿sí? Después, a ver, vamos un poquito más abajo para ver también los cómputos, el resumen de cómputo. Por ejemplo, por acá, resumen del cómputo les va a decir todos los perfiles que utilizaron por serie y por material. Por ejemplo, de acero laminado, de acero conformado. El PGC 100 089 les va a decir cuántos metros utilizan en la obra, ¿sí? Y cuántos kilos. Lo mismo para los demás. Y después les va a decir la cantidad de kilos totales para toda la obra, ¿sí? Y después acá abajo, a ver, habíamos sacado listado de resultados de reacciones en los vínculos. Entonces acá tienen las reacciones en todos los vínculos por envolventes. Y después esto, decíamos, lo pueden exportar a un PDF o a un doc, a un Word, si lo quieren editar de forma manual. Y en cuanto a salida de planos, también, fíjense que acá arriba a la derecha tienen el dibujo de un plotter que les permite sacar el plano de la estructura. Por ejemplo, acá estructura 3D. Como le dije antes, siempre les conviene ya tener las vistas generadas para que al sacar los planos les saque las vistas. Por ejemplo, acá, fíjense, tenemos la perspectiva y tenemos las diferentes vistas que habíamos generado. Entonces acá tenemos la vista de uno de los paneles con los perfiles utilizados. Después acá, vista superior, está la cota 260, dice ahí. ¿Sí? Con todas las cotas. Después acá tenemos la cercha. Y esto se lo llevan, lo imprimen y se lo llevan, por ejemplo, a el AutoCAD, por si lo quieren editar manualmente.
Normalmente siempre hay que editarlo porque a veces hay textos que se superponen, siempre hay cosas para retocar, pero por lo menos ya tienen todo dibujado como para sacarlo y mandarlo a imprimir. Y acá ya tengo la estructura con los distintos paneles y las distintas vistas. Ya directamente en AutoCAD, ¿no? Bien, podemos mostrar cómo modelaste los encuentros de paneles, los uniste con la solera. Los encuentros en realidad son nudos en los cuales nosotros lo que hacemos es, para cada barra que llega al nudo, es indicarle qué tipo de vinculación tiene. O sea, acá lo que hicimos es definir un nudo. Este nudo tiene montante y tiene viga de entrepiso. Nosotros, para fines de cálculo, vamos a decir que esta viga de entrepiso está articulada, ¿sí? Y esta viga de coronación es una viga pasante, está empotrada en el nudo. Entonces, para fines de cálculo lo consideramos de esta manera. Para fines, no sé si te referías a fines gráficos, lo vas a visualizar de la siguiente forma. Igual repito, las uniones no las calcula el programa, ¿eh? Estas uniones específicas. ¿Sí? Se ha definido de esta manera. Y acá, claro, como nosotros en realidad estamos apoyando esta viga arriba de lo que es el marco o la viga de coronación, como está simplemente apoyada, por eso la articulamos, ¿no? Igual repito, esto es un criterio que se adoptó para este cálculo. Después, como dije antes, cada uno después se ajustará a los criterios de su estructura, ¿no? Bueno, y vamos a pasar entonces a la parte integrada. Supongamos que ya tenemos esta estructura modelada, calculada, y la queremos llevar al CIPECAD para calcular la fundación. Bueno, entonces, fíjense que acá tenemos un modelo de CIPECAD, como vimos antes, con la losa de fundación y troncos. A ver, si quieren hacemos un ejemplo solo con losa de fundación y vigas de fundación para ver otro caso. Acá, cuando traen la integrada, vamos a ver acá vista 3D. Cuando se traen la integrada, la ventaja es que si le ponen troncos, bueno, pueden verificar los troncos también. O sea, pueden chequear dentro del editor de columnas el armado del tronco, las comprobaciones normativas del tronco. Lo mismo para la platea. Para la platea les conviene ir a isovalores, chequear las tensiones, chequear las cuantías, por ejemplo acá en isovalores, a ver si está calculada. Sí. Acá, por ejemplo, en cuantías pueden chequear qué cantidad de armadura necesitan en cada sector, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ya saben qué cuantía promedio les pide el cálculo para después definir una armadura. Eso por un lado. Después, ¿qué más? Tienen que chequear todo lo que son las tensiones, ¿sí? Las tensiones de trabajo de la platea, las deformaciones para que no haya asentamientos, verificar las esquinas siempre para chequear cuánto asienta con respecto a otro punto. Bueno, todo eso lo tienen que controlar en lo que es losas. Vamos a hacer el ejemplo, si quieren, de la estructura apoyando directamente en platea. Voy a hacer un guardar como. Voy a poner acá copia, losa de fundación y viga de fundación. Lo que voy a hacer ahora sí es, esta la voy a cerrar porque si la tengo abierta no me la va a poder importar. Entonces la voy a cerrar. La guardamos. Vamos a borrar los troncos. Todos los troncos los borramos. Voy a borrar la planta que puse, porque esta obra tenía dos plantas. Una era la planta de fundación, que era la platea, y arriba una planta que serían las cabezas de los troncos, que ya los borramos, así que los vamos a quitar. Perdón, no lo puedo borrar porque creo que me falta borrar la estructura. Voy a borrar esta integrada. Después la ponemos de nuevo. A ver si ahora me deja. Bueno, borramos la planta que ya no me sirve. Y ahora solamente tenemos la planta de fundación, ¿sí? Con la platea. Solo nos quedó la platea. Voy a borrar esto que no sé por qué está así. Bueno, a ver, vamos a tenernos encima de esta platea. Solamente tenemos la platea, ¿no? Entonces, encima de la platea vamos a estructura integrada.
vamos a importar una obra de SIP 3D y nos buscamos el modelo de SIP 3D. En este caso, lo tengo guardado acá, vivienda de 2 niveles, doble clic y ahí fíjense que ya traemos la estructura. Ahora elegimos un punto de aplicación y esas cruces que vemos en pantalla, no sé si se llegan a ver, que en algunos puntos hay cruces, son los vínculos externos y son los puntos de vinculación de la estructura de SIP 3D con la estructura de SIP CAD. ¿Sí? Acá, si directamente apoyan en platea, quizás les convenga tener más vínculos externos, por lo que les decía antes. Así tienen más puntos de apoyo. ¿Sí? Punto de apoyo me refiero a distribución de esfuerzos, o sea, puntos donde tengo aplicación de carga, ¿no? Les conviene tener más, así apoya sobre todo la estructura. Bien, y si quiero poner viga de fundación, vamos a mover un poco la estructura, que me queda un poco afuera. Si quieren poner vigas de fundación, pues fíjense, acá están directamente las conexiones arriba de la platea. ¿Sí? Si quieren poner como elemento de interacción, si quieren agregar viga de fundación acá, lo pueden hacer también. ¿Cómo lo hacen? Bueno, van a la opción de vigas, entrar viga, viga de fundación, definen una sección. Vamos a dejar, por ejemplo, 30 por 30, tensión admisible del terreno, módulo de balasto, y empezamos a definir acá nuestras vigas para apoyar directamente las conexiones sobre viga de fundación y que todo apoye también en platea, ¿no? Bueno, ahí ya tenemos la viga de fundación, borramos los trozos que sobran y ahí ya nos queda la estructura fundada. ¿Sí? Repito, acá esta viga solera, para fines de cálculo no tiene sentido. Si quieren la pueden poner, pero no tiene mucho sentido porque no va a trabajar. Van a trabajar directamente los vínculos sobre la viga de fundación. ¿Sí? Y les queda de esta manera. Franco dice, esos puntos de apoyo podrían ser cada una de las montantes. Claro, exacto, porque acá en cada montante vamos a tener un nudo en cada extremo de montante. Entonces podemos poner un vínculo en el apoyo de cada montante. ¿Sí? Eso lo pueden hacer para tener toda una serie de conexiones en cada punto de aplicación. Roberto dice, ¿el viento se puede simular desde CIPCAD para una estructura de hormigón armado? Claro, ojo, viene bien lo que pregunta Roberto. Ustedes acá en CIPCAD sí pueden activar viento automático, fíjense en datos generales. Fíjense que acá sí hay un casillero de viento automático. Pero ojo, este viento automático solo recae en la parte de CIPCAD, o sea, en la parte de hormigón, no en la parte de estructuras integradas. ¿Se entiende? Por eso es importante tener el viento dentro de la integrada, porque este viento en CIPCAD no actúa sobre la integrada. Así que ojo con eso. Actúa solo sobre la parte de hormigón. ¿Sí? De hecho, si yo acá activo el viento, para este ejemplo sería lo mismo que nada, porque en realidad tengo solo estructura integrada. ¿Se entiende? Y no me la va a modificar, no me afecta ese viento automático a la integrada. Esta integrada, si yo entro acá en la integrada, recuerden que ya tiene cada uno de los paneles, cada uno de los paños, con el viento automático. Con el viento, perdón, manual. Fíjense, carga en paño. Cada una de las caras tiene su viento. ¿Sí? Este es el que termina valiendo para el cálculo. ¿Sí? ¿Qué verificación hace frente al vuelco de aneles? Ana, no sé a qué te referís con aneles. Igual frente al vuelco no, eso lo tienen que hacer a mano. Tienen que chequear deformaciones, desplazamiento de nudos. Ah, paneles, perdón. Claro, no, eso sí, lo mismo. Lo que tienen que hacer acá, o en la opción de deformada, o en la opción... Vamos a abrir el... Bueno, para no calcularlo y no perder tiempo, acá fíjense en desplazamientos. Acá hay un botón que dice desplazamientos. Con esta opción pueden chequear desplazamientos de nudos. Entonces les conviene quizás los nudos más desfavorables, verificar cuánto se desplazan en X, en Y o en Z, depende del caso, ¿no? Y con eso después, si quieren calcular la distorsión. ¿Sí? Si activo sismo, afecta también la parte metálica de CIP 3D.
Pregunta Guillermo, claro, sí. Y viene bien también muy bien la pregunta, porque recién aclaramos que el viento solo cae en la parte de CIPECAD. El viento automático de CIPECAD recae solo para la estructura de CIPECAD. El sismo automático recae tanto para la parte de CIPECAD como para la parte de CIPE 3D. O sea, para la estructura en conjunto. ¿Sí? Eso me olvidé de aclararlo. El viento solo para CIPECAD, sismo para las dos. Sismo lo activas en CIPE 3D. Sí, igual tienen las dos opciones. Si quieren si lo calculan en CIPE 3D solamente, el CIPE 3D tiene sismo. Tiene la opción de sismo automático. Lo que no tiene es viento. ¿Sí? Si lo hacen en CIPECAD, pueden tener el sismo para la integrada y para la estructura de CIPECAD. Y acuérdense que el viento solo vale para la de CIPECAD. ¿Sí? Un poco para todos los conceptos para que tengan en cuenta. Bueno, entonces, si les parece bien, esta era un poco la idea de mostrarles las herramientas generales, los conceptos generales de Steel Frame en estructuras de CIPE 3D, de CIPECAD, cómo trabajar, qué puntos a tener en cuenta, un poco hablar también del sistema para aquellos que no lo conozcan.